El 4 de julio de 1997 murió Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Se había sometido a una cirugía plástica y liposucción en el Hospital Santa Mónica de la Ciudad de México. El objetivo era cambiar sus facciones y aspecto físico y así evitar ser capturado. No lo logró. Murió. Los doctores hicieron la cirugía y antes de salir de la clínica les advirtieron a la guardaespaldas que tenía Amado Carrillo Fuentes ahí y le dijo, mira, ya él tiene ah, 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 mucha medicina dentro de su sistema, entonces no le den más medicina. Y salieron los doctores. Amado Carrillo Fuentes despierta y tiene mucho dolor. Y les dije, denme algunas pastillas, tengo mucho dolor. Y se lo dieron. ¿Qué iban a hacer la guardaespaldas? Decirle no a uno de los capos más peligrosos en el mundo. Y ya con eso falleció Amado Carrillo Fuentes. Y la guardaespaldas le echó la culpa a los doctores que ellos no hicieron buena cirugía, que hubo problemas con la cirugía y falleció Amado Carrillo Fuentes. Poquito después encontraron los cuerpos de los médicos en unos barriles de cemento y los pusieron en la carretera del DF yendo a Acapulco. Hubo muchas dudas por la muerte del Señor de los Cielos. Algunos decían que el cuerpo no era de él. Incluso aseguraban que estaba vivo en Cuba, Argentina o Chile. Sin embargo, autoridades mexicanas y estadounidenses lo identificaron con pruebas de ADN y una huella digital. El dictamen en materia de genética forense, también conocido como ADN, que sí existe afinidad familiar del cadáver adulto, sexo masculino, a nombre de Antonio Montes Flores, con la familia de Carrillo Fuentes, por lo que queda identificado genéticamente dicho cadáver como el de Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Tomaron huellas del cadáver y entonces nosotros la comparamos con una huella cuando Amado Carrillo Fuentes, cuando estaba vivo, solicitó una visa para poder viajar a los Estados Unidos. Entonces, el nombre en la solicitud era un alias, pero era la foto de Amado Carrillo Fuentes y era una sola huella digital y con eso lo comparamos a huellas del cadáver y sí era Amado Carrillo Fuentes. Mucha gente dice que todavía vive, pero eso no es cierto. Sí falleció y sí era Amado Carrillo Fuentes. Amado Carrillo Fuentes era el líder del Cártel de Juárez. En esa época era el narcotraficante más poderoso de México y quizá del mundo. Era sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo Doneto, líder y fundador del Cártel de Guadalajara. Amado era conocido como el Señor de los Cielos por poseer aeronaves de todo tipo, desde las avionetas más pequeñas hasta los Boeing 727. Que él utilizaba
estos aeronaves comerciales como los carabeles francés y luego los DC-9. Amado Carrillo tuvo vínculos con Pablo Escobar y él estaba transportando toneladas de cocaína de Colombia a México y luego a los Estados Unidos. Yo me acuerdo en esos aviones transportaba aproximadamente 12 a 14 toneladas. Sus aviones aterrizaban en el desierto, escoltados por más de 70 sicarios. Me acuerdo en una ocasión monitoreamos y perseguimos a un avión DC-9 que venía de Colombia y aterrizó en el mero desierto de Chihuahua. Y en el avión que nosotros estábamos usando, una Cessna Citation, tenía un sistema de radar muy sofisticado y luego también un sistema infrarroja. Y se podía ver aproximadamente 70, 75 individuos bien armados, aguardando seguridad en la pista. El avión descargó, calculamos que aproximadamente 10 a 15 toneladas, cargaron combustible y salió de regreso el avión. Muchos elementos de las fuerzas de seguridad de México trataron de entrar a tomar acción, pero el lugar era muy difícil, solo que no logramos detener el avión ni la mercancía. La fortuna de Amado Carrillo Fuentes estaba calculada en 25,000 millones de dólares. Tenía cientos de propiedades y negocios en México, Centroamérica y en países del Cono Sur, como Argentina, Chile y Colombia. A la muerte de Amado Carrillo Fuentes en julio de 1997, sus hermanos Vicente y Rodolfo, conocido como el Niño de Oro, tomaron el control del cártel de Juárez. Aunque Vicente era el número 1, fue el brazo armado y mano dura de Amado Carrillo Fuentes, su jefe de sicarios, su ejecutor. La organización criminal siguió operando sin contratiempo, traficando toneladas de marihuana, heroína y cocaína hacia Estados Unidos. A su fuga, el 19 de enero de 2001 del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Joaquín El Chapo Guzmán convocó a una reunión entre los capos más poderosos del país para formar una federación. Quería que hubiera mayor control, sin violencia, más ganancias, pero quería el liderazgo. A regañadientes los Carrillo Fuentes aceptaron. Tiempo después comenzaron a tener problemas por territorio en Chihuahua, además de que el cártel de Juárez hizo un pacto de no agresión con los Zetas, algo que no le gustó al Chapo Guzmán. Entonces, Ismael El Mayo Zambada organizó una reunión para limar asperezas, pero cuando el Chapo le extendió la mano, el Niño de Oro le negó el saludo. El Chapo Guzmán se molestó y dijo que lo mataría. Así lo relató Jesús Reinaldo Zambada García, hermano del Mayo, en el juicio de Guzmán Loera en Nueva York. El 11 de septiembre de 2004, saliendo del cine en Culiacán, Sinaloa, fue asesinado Rodolfo Carrillo Fuentes con su esposa. La venganza llegó pronto. El 31 de diciembre del mismo año, Arturo Guzmán Loera, el Pollo, fue asesinado en el área de locutorios del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, con una pistola 9 milímetros. El enfrentamiento entre ambas organizaciones criminales fue cruento. Dejó cientos de muertos y desaparecidos. El cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, intentó arrebatarle el control de la ruta Juárez-El Paso a Vicente Carrillo Fuentes. Fue una época de terror para Ciudad Juárez, una guerra de años. De los que participaron en esta confrontación en aquella época,
pues eran gente como los Beltrán Leiva. Ahí mandaron a la Barbie, a Valdés Villarreal, lo mandaron a combatir como jefe de sicarios, ¿no? Porque las confrontaciones eran muy serias, ¿no? O sea, los de Juárez no vinieron a combatir a Sinaloa, pero los de Sinaloa sí fueron allá. Entonces, sí se mostraron muy violentos. En 2008, el cártel de Sinaloa sufrió otra ruptura tras la captura de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo. Su hermano Arturo, el Barbas, sospechó que el Chapo Guzmán los había traicionado. Semanas después, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito, detenido en 2005, fue liberado por el Poder Judicial Federal. Eso bastó para que el Barbas pensara que había sido un intercambio y el 30 de abril de 2008 inició la guerra. Los Beltrán Leiva se unieron al cártel de Juárez del Viceroy y los Zetas, encabezado por Heriberto Lascano, el Asca. Así la violencia se extendió por todo el país. Eran los tiempos de la guerra contra el narco de Felipe Calderón y su superpolicía Genaro García Luna, en la actualidad condenado a 38 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa. El cártel de Juárez dejó de ser el más poderoso, pero la violencia de Vicente Carrillo Fuentes se vivió en Juárez. El Vicente Carrillo no era tan astuto ni tan inteligente como su hermano Amado. El Viceroy nunca le llegó a, a la astucia de su hermano mayor. Y la cosa que el Vicente no usaba mucha inteligencia, él usaba violencia. Y él se alió, por ejemplo, con el barrio Azteca y luego también la Niña, que eran grupos así armados, los grupos que hacían toda la violencia. En enero de 2010, un grupo de sicarios de la Línea, brazo armado del Viceroy, entró a una fiesta de estudiantes en Villas de Salvarcar, Ciudad Juárez. Murieron 15 personas y 11 resultaron heridas. Discúlpeme, señor presidente. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es. ¿Sí? Nadie lo es. Porque aquí son más de 2 años que se está cometiendo asesinatos, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada. ¿Sí? Y yo quiero que sea justicia, no nomás para mis 2 niños, sino para todos los demás niños. Aquí Juárez está en luto. ¿Sí? No es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta. Ahora, quiero que usted diga lo que usted se retracte de lo que quiere. Sí, lo que usted dijo. Que eran pandilleros. Mentira. Dice, uno de mis hijos estaba en la UASH, ¿sí? Y el otro estaba en la prepa. No puedo ser que digan que yo soy un pandillero. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban. ¿Sí? Le apuesto que si usted le hubiera matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino, siendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar.
Más de un año después cayó uno de los líderes de la línea. Reconoció haber ordenado diversos ataques. ¿Cuáles eran los objetivos que usted tenía? Pues eliminar a todos los elementos que conforman el cártel de Sinaloa ahí en la plaza de Ciudad Juárez. En Juárez, usted ha escuchado y ha salido en las noticias varios homicidios en la entidad. Sí. De jóvenes que están en fiestas, de gente que está en centros de rehabilitación. Sí, claro, en los centros de rehabilitación es porque nos pasaron el dato, ¿verdad?, de que los estaban usando como casas de seguridad. Gente del bando contrario, que son de los AA pertenecientes al cártel de Sinaloa. Y en 2 de ellos yo di las instrucciones de que fueran y asesinaran a los grupos contrarios en dos centros de rehabilitación. De las fiestas de Villa Salvarcar, a mí me informaron que habían ahí unos doblados pertenecientes al cártel de Sinaloa. Entonces yo mando a los muchachos y pues ya cuando están ahí me dicen que ya los tienen ubicados y pues se da la orden para que trabajen. ¿Y estaba corroborada esta información? ¿Realmente era gente del grupo rival de ustedes? Algunos sí eran gente del grupo rival. Y pues sí, la verdad, varios pues sí eran inocentes. José Antonio Acosta Hernández, ex policía ministerial, también admitió ser el autor de un ataque con coche bomba contra policías federales. El coche bomba se puso porque un día atrás o 2 días atrás habían detenido a un compañero, el que denominábamos el 35. Por eso se puso coche bomba para, pues en represalia a eso. ¿Qué pretendían ocasionar? Pues en sí, asesinar a agentes federales. Se levantó a un sujeto que pertenecía al cártel de Sinaloa, se le privó de la vida, lo uniformamos con ropa policía municipal, se puso en un cruce y a un costado de él se puso el vehículo con los explosivos. Y ya una persona vía remoto, mediante una llamada telefónica, fue como activó el explosivo. ¿Por qué ponerle este uniforme de policía municipal a la persona que habían privado de la vida? Para que se acercaran con más rapidez las autoridades. El Diego aseguró que en esa época había operativos permanentes de autoridades federales en contra del cártel de Juárez y la línea. ¿Se ha complicado el negocio? Sí, se ha complicado. ¿Esto desde cuándo usted lo empieza a percibir? Pues desde la entrada del ejército y de las autoridades federales, desde el 2008. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Pues muchas detenciones y pues además mucha rebeldía con el bando contrario. Eso coincide con lo dicho en el juicio de Genaro García Luna, donde testigos como Sergio Villarreal Barragán el Grande y el Rey Zambada, exintegrantes del cártel de Sinaloa, señalaron que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón recibía sobornos millonarios a cambio de facilitar el paso seguro de cargamentos de droga y atacar a sus cárteles rivales con la Policía Federal. El 9 de octubre de 2014, Vicente Carrillo Fuentes, uno de los capos más violentos, fue capturado en Torreón, Coahuila. Vicente Carrillo Fuentes es originario de Navolato, Sinaloa. Cuenta con 51 años de edad y era uno de los 122 principales objetivos que fueron relacionados en la estrategia de seguridad del Gobierno de la República. Asumió el mando de esta organización criminal en 1997, a la muerte de su hermano Amado Carrillo Fuentes. Desde marzo de 2009, autoridades mexicanas ofrecían una recompensa de 30 millones de pesos, mientras que Estados Unidos, 5 millones de dólares. Vicente Carrillo Fuentes está relacionado con diversas averiguaciones previas
y le han sido giradas 5 órdenes de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y contra la salud. La organización delincuencial que encabezaba hasta el día de hoy promovió en el estado de Chihuahua el fortalecimiento de diversos grupos que convirtieron en su momento a Juárez en una de las ciudades consideradas más violentas en el mundo, lo que derivó en cientos de muertes. El día que fue detenido el viceroy, fue interrogado por las autoridades federales. Yo empecé con mi hermano, que fue descanse, cuando yo tenía como 28 años. Hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Los señores aquí te van a practicar algunos exámenes. Primero creo que están bien. ¿Algún piso de padecimiento? No más la que sí, ya ven. No, nada más de eso. ¿Operación? Sí. De la espalda. Me caí un caballo. Sí, pero estoy bien. Me están dando rehabilitación. ¿No? ¿Dónde tiene? Sí, aquí cuando vengo a trabajar eso. Están de cada 3 meses, cada 5 meses. Por tierra, por tierra. En 2021, Vicente Carrillo Fuentes fue condenado a 28 años de cárcel por delincuencia organizada, lavado de dinero y acopio de armas de fuego. Un año después, recibió una nueva sentencia de 20 años de prisión. El 27 de febrero pasado, el gobierno de México lo entregó a Estados Unidos con otros 28 delincuentes. For nearly 20 years, Carrillo Fuentes ran the Juarez cartel, which dominated and decimated the all-important border corridor between El Paso, Texas, and Ciudad Juarez, Mexico. And throughout his partnership with the Sinaloa cartel, Carrillo Fuentes and his associates corrupted public officials, taxed other drug trafficking organizations, and engaged in extraordinary levels of violence. En su primera audiencia el 28 de febrero, el viceroy se declaró no culpable ante la jueza Joanna Ashrack de la Corte del Distrito Este de Nueva York. La evidencia contra de Vicente Carrillo Fuentes es supremamente fuerte y yo no creo que va a tener otra sino colaborar o declararse culpable. En la actualidad, Carrillo Fuentes negocia un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos. Los acuerdos no necesariamente implican entrega de personas, ¿no? A veces los acuerdos tienen que ver con información que puedan aportar por haber sido tan poderosos y tan conocedores del negocio ilícito, ¿no? Y que se presten por ejemplo, asistir cuando se enjuicia a otro criminal mexicano. Yo creo que si lo condenan, entonces va a ser una cadena perpetua.